Buenos días, estimada docente Diana Calle. Recibo un caluroso saludo de parte de Victoria Yiguizupa y Michelle Peña, estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Por medio de este presente, le solicitamos su participación en la presente entrevista, que tiene como objetivo beneficiar a nuestro trabajo de integración curricular, que tiene como título Autorregulación emocional para la conducta, para el control de la conducta en los niños y niñas de 3 a 4 años en la Unidad Educativa Manuel J. Calle. Nuestra primera pregunta para usted es: ¿qué opina usted sobre el comportamiento emocional de sus alumnos en el aula? Buenos días, queridas profes, profe Michelle, profe Vicky. En cuanto a la pregunta, las emociones influyen mucho en el desarrollo de los estudiantes. Realmente el aprendizaje va de la mano con las emociones. Los niños, sobre todo de las edades de 3 a 5 años, siempre debe, tanto en casa como en la institución, en la escuela en donde aprenden, las emociones trabajan fundamentalmente. El niño desde casa viene preparado. ¿Qué quiere decir preparado? Emocionalmente también, afectivamente. El estudiante, si no ha venido descansando lo suficiente, el niño viene a estar con pereza, con periodos cortos de atención. Entonces, el afecto y la emoción que transmiten desde casa influye mucho en el proceso de aprendizaje. Las emociones dentro de la institución también se manejan conjuntamente con la parte afectiva. Los niños aprenden jugando, va esto encadenado, es un conjunto de que se trabaja equitativamente, conjuntamente, afectividad, emoción. Creo que es lo principal para que los niños capten, tengan mayor atención. Ellos, al sentirse queridos, tomados en cuenta, rinden de mejor manera. Nuestra segunda pregunta es: ¿cómo cree que intervienen las emociones en el comportamiento de los niños en el aula de clase? Lo que le decía, el niño, si está emocionalmente al 100%, es un niño que rinde, es un niño que progresa, que no se estanca, que incluso el autoestima del estudiante sube, porque hay niños tímidos, hay niños muy introvertidos. Entonces el niño, al estar emocionalmente bien, es un niño que rinde y sigue un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Qué opina usted sobre las emociones que presentan algunos niños, de la tristeza, la frustración, la ira? Tomando en cuenta la comunidad en la que nos rodea, los estudiantes del nivel inicial del Manuel J. Calle, la gran mayoría se ve que el ambiente familiar es disfuncional. Al ser disfuncional, conlleva el afecto, las emociones. Los niños absorben todo eso desde casa, y la conducta que ellos presentan en el aula es el reflejo total de su casa. Cuando no vienen desayunados, cuando no vienen bien descansados, cuando en la mañana les obligan prácticamente a que se levanten para que vengan, ellos vienen de mal humor, vienen a quejarse, vienen a estar con pereza, vienen incluso a querer disgustarse con los amigos. Entonces ellos, su manera de explotar tal vez es de manera agresiva hacia el otro compañero. ¿Por qué? Porque no está descansado, porque en la mañana la mamá le habló, le llamó la atención, porque no se levantó pronto, porque no se lavó, porque no comió el desayuno. Entonces, todo eso refleja el comportamiento en el aula, de cómo viene el niño desde casa. Y por ejemplo, en algunas actividades, se podría decir, o en momentos del juego, en momentos así, cuando algún niño expresa, o sea, existe alguna causa, alguna consecuencia. Están jugando, se golpearon y ellos explotan con mucha ira,
con mucha frustración, con mucho enojo, se ponen a llorar mucho, se sienten muy tristes. ¿Cree que existan algunas causas relevantes que vengan desde las casas, que causen este descontrol total de las emociones? Porque se ve que unos niños actúan de una manera, o sea, se golpean, se soban ellos solos y ya se van. Pero hay niños que en cambio, o sea, tienden a explotar estas emociones y se ve reflejado a veces con cómo sociabilizan ellos con los otros niños. ¿Cree que hayan algunas causas relevantes desde casa que tengan que ver así con esto, que influyan en esto? Claro que tienen que ver, mucho que ver más bien, porque como mencionaba antes, las familias son disfuncionales. Entonces ellos pasan, si no pasan con mamá, con papá, pasan a cargo de la abuelita, del abuelito, de un tío, de un hermano mayor, incluso hasta de los propios vecinos. Entonces los niños primero no saben también a quién obedecen. El momento que ellos se dan cuenta que no hay una figura paterna y materna a quien ellos deben obedecer, son niños que no respetan nada, ni espacios, ni tiempo, ni personas. La persona con la que se quede encargado el estudiante puede ser una persona que les mime mucho o que les prohíba mucho. Igual, si está con papá o mamá, puede ser que mamá o papá también actúen de diferente manera. ¿A qué me refiero de diferente manera? No les dé el afecto que los niños necesitan, no les presten la suficiente atención al estudiante, les den un celular, les den la televisión, no les tomen en cuenta. Ellos no se dan cuenta que son seres humanos que necesitan de mucho afecto, de atención y tienen necesidades. El padre de familia ahora coge el celular, coge el televisor y le pone a que vea el estudiante. El estudiante no tiene cómo desahogarse, entonces él tiene sus emociones reprimidas, sus afectos. El momento que llega a la institución, pasa alguna situación y se desahoga de diferentes maneras. Puede llorar sin control porque le hace falta desahogarse, o puede actuar de una manera violenta que agrede al compañero, a la compañera, incluso al adulto. Entonces, estas conductas son claramente el reflejo de lo que hay en casa. No tienen atención, no tienen afecto, el niño no está creciendo en un ambiente adecuado, no le toman en cuenta. Entonces el niño cuando reacciona, el estudiante puede reaccionar de diferentes maneras, de manera callada o de manera brusca. Entonces, la relación que existe entre padres e hijos se está desvalorizando o se está perdiendo, porque ahora el padre de familia trabaja todo el día, no le da tiempo y atención al estudiante, entonces el niño se frustra. En casa tampoco sabe cómo desahogarse, porque si llora, el padre de familia puede llamarle la atención, le puede dar un castigo. Entonces él no sabe cómo reaccionar en casa y su reacción viene a reflejarse en la institución. Entonces, a manera general, en el inicial del Manuel J. Calle vemos este tipo de situaciones a diario, porque las familias están con dificultad, tienen muchos problemas, son familias disfuncionales. Gracias, profe. ¿Qué piensa usted sobre la autorregulación emocional en la primera infancia? Se debe realizar un proceso, nosotros como docentes, al ver estos casos vulnerables, porque son casos vulnerables, la docente cómo tiene que trabajar. De manera individual no se puede, pero a manera general se debe crear empatía entre los estudiantes, porque también eso se ve que entre los estudiantes, al no compartir, al no convivir, ellos son poco empáticos y quieren todo para ellos. En la casa les dan todo gusto, acá en la institución tienen que aprender a compartir, a colaborar, y eso les molesta, les frustra, y no saben que al compañerito, a la compañerita a quien le niegan algo, no saben cómo se siente internamente. Entonces ahí se crean conflictos entre los mismos estudiantes.
¿Qué estrategias más utiliza usted más o menos en el aula para trabajar la autorregulación emocional? Así más o menos como nos dice que fortalece bastante esto, lo que es la empatía, que ya ayuda mucho en realidad a llevarse entre ellos y más o menos sentir lo que el otro niño o ponerse en su lugar o más o menos. ¿Qué estrategias más utiliza usted en el aula que le ayuden a controlar o a manejar esas situaciones? Como estrategia en el estudiante, cómo me ha funcionado es conversando con el estudiante, hablando, explicándole en palabras que el niño o la niña pueda entender. Se le hace poner en el lugar del estudiante de cómo se sentiría y preguntarle qué sientes también tú cuando ves esa situación que el amigo llora porque le quitaste un juguete, porque le empujaste o porque no le quisiste compartir algo. Entonces, al niño se le habla con palabras claras y en el lenguaje que pueda entender y ponerle muchos ejemplos. Entonces, desde ahí se trabaja la empatía y que el niño tome conciencia de que el otro amigo, el otro amiga o la amiga se siente mal o se siente bien cuando comparten o cuando les quitan algo. De esa manera, creo que es una estrategia básica, pero muy indispensable. Ya. ¿Qué cree usted, profe, acerca del uso del lenguaje positivo? Tanto aquí en el aula, en la escuela, afuera, en la casa, que es el lugar en donde pasan mucho tiempo y realmente de ahí salen sus bases para salir al mundo. Entonces, ¿qué cree del uso del lenguaje positivo en esos contextos? El lenguaje positivo siempre va a ser favorable porque eleva el autoestima de cada ser humano, creo yo, y pasa eso. Si es que a uno le motivan, le dan palabras de aliento, pues creo que nos ponemos contentos y nos damos cuenta o interiorizamos si somos importantes, nos hacemos sentir importantes. ¿Y qué piensas sobre el uso de este lenguaje para manejar la autorregulación o para la autorregulación emocional de los niños? Igual aquí como en la casa. Claro, es favorable, se trabaja de esta manera en conjunto, emociones, lo afectivo, y todo tiene que ir de la mano, pero siempre y cuando también desde casa tengamos el apoyo, porque en casa muchas veces no contamos con el apoyo. Nosotros acá en la escuela trabajamos, llega el fin de semana y el lunes vemos otra realidad, lo que hemos trabajado toda la semana, tal vez equilibrando o al estudiante poniéndole en una posición de que sus emociones se vayan emparejando, llegan a casa, como son familias disfuncionales, complicadas, con conflictos, no sabemos qué pasa dentro de casa, pero para el día lunes el estudiante viene con otro tipo de conductas, incluso su manera afectiva es variada. Eso se nota mucho en el diario. Sale de la escuela, a lo mejor el niño sale bien, va contento, se ha desahogado, pero llega a casa, a lo mejor pasa alguna situación y al siguiente día el niño ni siquiera quiere venir, se siente triste y la mamá le obliga. Entonces el momento que les obligan a los estudiantes a venir, a que se cambien, que coman, el estudiante también ya viene con algo negativo dentro de él. Entonces vienen aquí, explotan, se desahogan y si no hay la colaboración por parte del padre de familia, es muy difícil regular esto, pero se trata de conversar, se trata de intermediar, porque aquí el bien común es el estudiante. Y dice, ¿qué cree usted acerca del impacto que generan las emociones como la ira, la frustración en los niños y niñas y cómo estas influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños? Estas emociones son indispensables en que el niño lo demuestre, lo refleje. El niño cuando tiene iras, tiene que demostrar sus iras. Cuando esté con una alegría, lo demuestra. No podemos nosotros tampoco cortar esa emoción porque el niño primero le baja la autoestima, le hace sentir mal. Entonces, hay que entender la ira. ¿Cuánto de ira tal vez puede llegar a tener un niño? ¿No es cierto? Entonces eso también hay que saber controlar las emociones, la ira, el llanto, el enojo,
la alegría, todo se tiene que regular, sí, pero el niño sí tiene que aprender a demostrar lo que siente, sus emociones, y así tenga muchas iras, el niño tiene que desahogarse, porque es bueno para él, se siente liberado, siente un alivio, pero también hay que saber explicar este sentimiento o esta emoción que el niño tiene y por qué está producida, por qué le provoca esto. Ya sabemos que la ira, el enojo es una emoción negativa, pero debemos enseñar al estudiante el porqué de estas emociones, por qué, y también tenemos que escuchar qué es lo que siente, por qué siente eso, qué le pasó, por qué le provoca eso. Entonces todo se va conversando, realmente se conversa con los niños, ellos son muy inteligentes y entienden y captan todo y saben también lo que ellos sienten, pero eso sí, no cortarles este tipo de emociones que ellos tienen. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué opina usted sobre la autorregulación emocional de la alegría? Porque si bien dicen que sí, que solo se habla de las emociones negativas, pero en realidad, o sea, uno les ve como negativas porque capaz son más difíciles de controlar, pero es necesario que los niños sientan estas emociones también, porque no, o sea, todo el tiempo van a estar felices, todo el día contentos, corriendo, sino también tienen que experimentar las otras emociones, y tal vez incluso después de esto, porque un niño se enojó y todos le ayudaron y eso, entonces existe una buena reacción, pueden tener incluso buenos momentos, porque sí, después de esto hubo un momento de alegría porque ellos me ayudaron. Ya, entonces hay niños que expresan con mucha apertura la alegría, o sea, es demasiado, o sea, es excesiva, o sea, cosa que él está alegre y viene y se te monta, y entonces sí, es demasiado. Entonces, ¿qué crea usted de la autorregulación de esta emoción, que es una de las emociones fuertes, la alegría, igual que la tristeza? Entonces, ¿qué opina usted? Claro que hay que autorregular esta emoción que realmente es fuerte, porque el niño al sacar todo lo que lleva adentro, al demostrar, sí se ha visto mucho eso, que el niño viene alegre, se desespera incluso, entonces el niño incluso tiene que, para expresar también la emoción, tiene que estar con una buena respiración, para incluso poder explicar, poderse hacer entender, poder pronunciar bien las palabras. A veces el niño, por la emoción que tiene, no habla correctamente, no se expresa bien y hasta se hace bolas, hace un shampoo en todas las palabras. Entonces, la emoción en realidad que a veces los niños tienen, claro que demuestran, se les escucha, pero también se les dice que primero respiren, incluso en algunas ocasiones también se dice piensa para hablar. En ellos es difícil esto, pero se puede también controlar. Entonces, sí es indispensable también que se autorregule esta emoción que es muy fuerte. Ya, profe. ¿Usted considera que la autorregulación de las emociones permite una mejora en la conducta de los niños y niñas en los diferentes contextos? Claro que existe, al autorregular todas las emociones, el aprendizaje, el convivir, se hace más llevadero, ellos aprenden a madurar incluso, demuestran correctamente sus emociones según ellos vayan creciendo y vayan en el proceso de aprendizaje. Ya, profe, muchas gracias. Y tal vez usted sabe qué actividades son ideales para que los niños puedan expresar sus emociones. En el nivel inicial, lo que generalmente se hace y se trabaja es el trabajo en grande, siempre en papelógrafos, la pintura, el agua, eso es lo que a ellos les encanta, les favorece y es un desahogo para ellos. En el caso mío, yo me he dado cuenta que cuando trabajo de esta manera, ellos se liberan mucho. También me gusta trabajar con ellos, en especial la motricidad gruesa, ejercicios que abarquen todo el cuerpo, la expresión corporal. Es muy satisfactorio los resultados con estas actividades dentro de estos ambientes. Porque, o sea, nosotros también estando aquí en el aula,
ya conviviendo con ellos y todo, se nota claramente, porque cuando les toca hoja ya que les aburre, que no quieren, pero es pintura, es papelote, es plastilina, y ellos están todos quietos, están calladitos y están bien entretenidos. Entonces, o sea, usted, ¿qué tanto tiempo le llevó darse cuenta que esas actividades son las que le ayudan, por ejemplo, a usted a controlar a los niños, porque ellos están quietos, o sea, son como si no existieran, están en su actividad, están tan metidos en la actividad que ellos no, o sea, no prestan atención a nada. En cambio acá uno, bueno, tiene que estarles ayudando porque obviamente tienen que desarrollar destrezas que necesitan más, la motricidad fina y eso me parece que les aburre un poco más. Y cómo usted, o sea, cómo empezó a desarrollar estas actividades y sí que les llamó más la atención. Bueno, en los niños creo que es más fácil ver lo que ellos pueden desarrollar, su potencial. En el nivel inicial es el juego, trabajo, la metodología. Entonces, incluso dentro del currículo, tantos escritores hablan sobre cuando ellos inician sus inicios en el aprendizaje, todo es en grande, siempre es a manera general, de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, en el nivel inicial siempre se trabaja de esa manera, siempre en grande hasta poder llegar a lo más pequeñito. Tomando en cuenta que venimos de una pandemia, estos niños todavía son de pandemia, hablemos así, entonces son niños que no han socializado mucho con otras personas, ni adultos, ni pares, entonces les ha costado mucho trabajo, incluso el trabajo grupal, el trabajo con materiales como pinturas, plastilinas, les da miedo a los estudiantes trabajar en esto. Entonces, siempre se parte de algo que les llame la atención. Si es que al niño le llama la atención la pintura y no la plastilina, pues voy a trabajar con la pintura. Entonces, nosotros así vamos creando confianza en el niño y la alegría de querer trabajar. Listo, profe. Y como última pregunta tenemos, ¿cuál es la reacción emocional que tienen los niños y niñas cuando se les pide acatar las reglas y normas de convivencia? Bueno, ya ahora que estamos terminando el año lectivo, dentro de mi grupo yo puedo decir que me siento conforme porque los niños saben escuchar, ellos han aprendido a respetar, a obedecer al adulto. Todo es un proceso. Al inicio del año lectivo se realiza la ambientación, se trabaja mucho la independencia, se trabaja mucho, valga la redundancia, el trabajo en equipo colaborativo. Entonces, yo puedo decir y estar satisfecha del grupo con el que termino. Hay todos los años grupos difíciles, grupos buenos, pero todo se puede, pero siempre se parte desde un inicio. Si nosotros iniciamos el año lectivo trabajando en lo que es lo base, el trabajo colaborativo, la independencia, el respeto, normas y reglas, durante todo el proceso académico podemos observar los resultados y realmente yo veo muy buenos resultados de cómo llegaron mis niños a cómo están terminando el año lectivo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Nos complace dirigirnos a usted para agradecerle por el tiempo dedicado en la entrevista y los conocimientos compartidos son de gran importancia para el desarrollo de